Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo y bueno, estamos con nuestro devocional que estamos abarcando el día de hoy, Jeremías, del capítulo 42 al 45. Bueno, hermanos, una enseñanza el día de hoy de exhortación. Aún la podemos aplicar a nuestra vida. Bueno, perdón, es que ando un poquito enferma de la garganta, pero espero no toser tanto, hermanos. Bueno, nos dice en el capítulo número 42 que vinieron los oficiales de la gente de guerra y Johanán y le pidieron al profeta Jeremías que rogara a Jehová para que les indicara y les enseñara el camino por donde tenían que andar, ¿sí? Y qué habrían de hacer también. Y bueno, le dijeron a Jeremías que ellos iban a estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sí, sea bueno o sea malo, que ellos iban a obedecer, que iban a ser leales a lo que el Señor les indicara. Y bueno, a los 10 días, nos dice aquí el capítulo número 42 que a los 10 días vino Jehová a Jeremías y le indicó, les dio instrucciones para dárselas a las personas, los oficiales y a Johanan. Y la instrucción era la siguiente: que se quedaran quietos en esa tierra, que los iba a edificar, ¿sí? Y no los iba a destruir, que no tuvieran miedo de la presencia del rey de Babilonia, porque Jehová los iba a salvar de su mano y que iba a tener misericordia de ellos. Y les dijo, no vayan a Egipto. Y bueno, Johanán y sus compañeros pronunciaron su propia maldición, hermanos. Fue un terrible error lo que ellos hicieron y quisieron, según buscar ellos la dirección de Dios, pero sin tener la intención de obedecerla, ¿sí? Y bueno, y aquí lo que nos enseña en este capítulo, hermanos, que no oremos, ¿sí? Con hipocresía, porque Dios no puede ser engañado, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y aquí, bueno, Johanán y sus compañeros, este, aparentemente querían tener la dirección de Dios, pero en su intención, en el corazón, no era obedecerla. Y ellos desobedecieron a lo que Jehová había a lo que Jehová había dicho a Jeremías, ¿sí? Y ellos no quisieron obedecer, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos enseña el capítulo 42, que no debemos de orar con hipocresía ni pedirle al Señor que nos guíe cuando queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Bueno, en el capítulo número 43, Johanán y el grupo de personas acudieron a Jeremías, pero no buscaban la dirección de Dios, sino que querían que Dios aprobara el plan que ellos tenían. Y muchas veces, hermanos, algunos de nosotros es un problema muy común que tenemos porque, porque buscamos a Dios, pero queremos que Él haga lo que nosotros queremos. No buscamos la dirección del Señor, sino queremos que el Señor apruebe nuestras decisiones porque pensamos que pues van a ser mejor que las instrucciones que el Señor nos dé. Debemos orar, hermanos, pidiendo la instrucción del Señor, pero también tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Si nosotros podemos orar una cosa, pero el Señor puede decidir otra, y hay veces que nosotros no queremos, no estamos dispuestos a acatar la voluntad de Dios y hacemos lo que queremos. Y eso es lo que le pasó a, a Johanán y a las personas con las que él estaba. Y bueno, también en el capítulo número 44, este mensaje fue dado en el año 580 antes de Cristo, mientras Jeremías, hermanos, estaba secuestrado en Egipto. Le recordaba al pueblo de su país que había sido destruido por su idolatría. Seguimos con lo mismo, era un pueblo idólatra que no entendía y no obedecía. ¿Sí? Jeremías les dijo que nunca más regresarían a Judá, porque huir a Egipto había sido en contra del consejo de Dios. Ellos, en el capítulo 42 vemos que ellos no obedecieron, que ellos se fueron a Egipto, ¿sí? Porque pensaron que ahí iban a estar mejor, y pues les fue peor, hermano. Sin embargo, el pueblo se negaba a aprender de la enorme destrucción de sus pecados que sus pecados habían ocasionado. Cuando nos olvidamos de las lecciones que la vida nos enseña, hermanos, o nos negamos a aprenderlas,
corremos el riesgo de repetir el mismo error, ¿sí? El pueblo de Judá enfrentó ese problema, como se olvidaron de los pecados que habían cometido, los volvieron a repetir. Y hay veces que pasamos situaciones en nuestra vida que nos deben de hacer entender que no debemos de caer en ese mismo error, pero cuando no lo entendemos, volvemos a caer, ¿sí? Y eso ya se vuelve un estilo de vida, así como, como estas personas que aquí nos está hablando la palabra. No aprender de los fracasos garantiza nuevos fracasos. Es decir, si volvemos a repetir el mismo error, volvemos a caer en otro error, ¿sí? El pasado es la escuela de la experiencia, es decir, nuestro pasado, hermanos, es como si estuviéramos en una escuela, ¿sí? No, tenemos varias experiencias, varios desaciertos en nuestra vida, pero es lo ¿para qué nos enseñan esos fracasos? A no volverlos a cometer. Cuando ya pasamos algunas situaciones, hermanos, pues ya no quisiéramos que se volvieran a repetir, pero hay veces que cuando no lo entendemos, hermanos, los fracasos y los errores se cometen hasta más graves, ¿sí? Porque no queremos aprender de esos errores y pensamos que ya no va a volver a pasar, pero no, hermanos, debemos de permitir que los errores que hemos cometido nos indiquen el camino, ahora sí, el camino certero al que debemos llegar, ¿sí? Si ya conocemos, ya tuvimos una experiencia con cierta situación, pues ahora qué vamos a hacer, pues ya no voy a pasar por ahí, ahora sé y entiendo que debe de ser diferente. Entonces, así, hermanos, en nuestra vida es una escuela en donde seguimos aprendiendo cosas a veces muy difíciles, hay veces que nos causan mucho daño, mucho dolor, hermanos, pero qué es lo que nos lleva a esto? A no volverlo a hacer, sino volver a cometer los mismos errores y dejarnos guiar por la voluntad de Dios en su palabra, ¿sí? Mientras más nos apartemos de Dios, más se confundirá nuestra manera de pensar. Lo poco que les quedaba de vida espiritual a los israelitas cuando se fueron a Egipto se perdió por completo cuando se sumergieron en la idolatría. Y hermanos, por eso es muy importante estar en comunión con el Señor a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos va a ir indicando, perdón, cuál es el camino que debemos seguir. Pero realmente que lo busquemos, hermanos, no que seamos como este pueblo que de sus labios decían, querían buscar la dirección de Dios, pero en su corazón sabían que no querían hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? El escape de Egipto había causado cambios en sus prácticas paganas y pensaban que sus problemas se debían a que habían descuidado a sus ídolos, ya nada más hasta dónde estaban, perdidos totalmente. Sin embargo, la idolatría fue la causante de sus problemas por ir en contra, adorar a dioses ajenos antes que el Señor. El pueblo se negó a reconocer que había apartado la dirección de Dios. La dirección de Dios es la verdad, hermanos, es la fuente la fuente de nuestros logros. Cuando las dificultades te obliguen a examinar tu vida, ponga especial atención en las instrucciones que Dios nos ha dado y que estemos dispuestos a obedecerlas con humildad. Hay veces que nuestro corazón se llena de orgullo y pensamos que no necesitamos la dirección de Dios y que tal vez nuestras decisiones sean las mejores. Pero no, hermanos, esto le pasó a Yohanan y a la gente con las que él estaba pensando y según en su mente tal vez, y en sus labios pronunciando que querían dejarse guiar por la voluntad de Dios, pero en su corazón no estaba eso. ¿Sí? Y el Señor lo sabe perfectamente porque Él no puede ser burlado. Él, eh, Él sabe y discierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces, hermanos, no pensemos que el Señor desconoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe todo. Él escudriña nuestros corazones, hermanos, y nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo, sí, y pensamos que por nuestras decisiones y nuestro pensamiento podrán salir bien las cosas. Yohanan y sus hombres pensaban eso. Pensaban que el ir a Egipto los iba a a salvar de una destrucción. Sí, pero vemos que aquí el Señor le había dado instrucciones a Jeremías para decírselas
a estas personas y el Señor les dijo, quédense ahí, no se mueven, yo los voy a cuidar, los voy a proteger, no tengan miedo del rey de Babilonia. Y ellos pensaron que ahí iban a estar mal, entonces ellos dijeron, no, nos vamos a Egipto y ahí vamos a estar bien. Entonces, hermanos, fue una destrucción tremenda y hay veces que nosotros nos aferramos tanto a nuestras decisiones o a nuestras creencias o a nuestros pensamientos y pensamos que todo va a ir bien, pero cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nos vamos a ir apartando poco a poco y vamos a hacer lo que queremos. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, hermanos, en nuestras manos y es nuestra guía en todos los caminos que tenemos que emprender, que debamos emprender, hermanos, todo va a ser un éxito y va a ser de gran bendición y sobre todo vamos a agradar al Señor. Hay veces que nosotros somos rebeldes, hermanos, y queremos hacer lo que queremos. Y queremos, según le pedimos a Dios y nos ponemos a orar, pero en nuestro corazón queremos que el Señor apruebe lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eso no es lo correcto, hermanos, y yo creo que este devocional nos anima a seguir orando al Señor y poniendo ante el Señor nuestros planes. Si Él los aprueba, gracias a Dios. Y si no, hermanos, también gracias a Dios, porque el Señor sabe por qué. Hay veces que decimos, ay, pero ¿por qué no me salió esto? El Señor sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y hay veces que cuando no recibimos lo que queremos es porque el Señor nos cuida, hermano. Es porque el Señor está buscando siempre guardar nuestra integridad. ¿Sí? Y no hay que enojarnos, hermanos, si hay veces no se nos dan las cosas o no recibimos lo que esperamos, demos gracias a Dios porque el Señor nos está cuidando, nos está librando, nos está protegiendo, nos está diciendo, quédate ahí, ahí te conviene estar, ahí vas a estar mejor que si te vas para allá. Y hermanos, entonces hagamos caso al Señor, hermanos, y con toda humildad y con todo amor recibamos la voluntad de Dios. No nos rebelemos contra el Señor, no nos rebelemos ante un Señor, ante un Dios vivo y poderoso, que Él sabe qué es lo mejor para sus hijos, hermanos. Espero que sea de bendición este devocional, hermanos, y que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Ahí les pido que sigan orando por los enfermitos. Angelito, gracias a Dios, ya está mejor, pero yo sigo un poco mal del oído, el dolor de cabeza, pero bueno, esperemos que ya para el próximo domingo estemos muy bien para poder llevar eh, nuestra celebración para gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, que estén muy bien, hermanos. Hasta luego.